Hola, en esta parte lo que vamos a ver es el teorema de Thevenin-Norton y máxima transferencia de potencia. Entonces, según lo que habíamos visto, el teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente. Entonces, imagínense que este de acá es un circuito lineal con dos terminales, A y B. Y de este lado vamos a tener la carga. Entonces, del circuito lineal de dos terminales vamos a tener que nos brinda una tensión y una corriente que se va a conectar a la carga, o esa va a ser la entrada de la carga. Entonces, este circuito con dos terminales lo vamos a poder resumir en una tensión y en una resistencia que nos dé la corriente. Entonces, esto es el teorema de Thevenin. ¿Qué significa? Que vamos a poder tener cuánto es una tensión y cuál es la resistencia equivalente a un par de terminales aplicando lo que son diferentes métodos para obtenerlo en el circuito lineal que es de dos terminales. Entonces nos dice, el teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión VTH en serie con un resistor RTH, donde VTH es la tensión de circuito abierto. Recuerden, circuito abierto, es decir, las terminales se abren y RTH es la entrada o resistencia equivalente entre las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Entonces, para resolverlo vamos a utilizar dos casos. Vamos a tener un circuito lineal con dos terminales y que todas las fuentes independientes sean independientes, es decir, que no tengamos fuentes dependientes. Entonces, si la red no posee fuentes dependientes, vamos a apagar todas las fuentes independientes y vamos a obtener la R equivalente del circuito con respecto a todas las resistencias que nos competen en el circuito lineal de dos terminales, entre las terminales A y B. Ahora, en el caso 2, si tenemos fuentes dependientes, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Si la red tiene fuentes dependientes, vamos a apagar todas las fuentes independientes. Como en el caso de superposición, las fuentes dependientes no se desactivan porque son controladas por las variables del circuito. Vamos a aplicar una fuente de tensión en las terminales A y B y se determina la corriente resultante. Así, RTH es V sub 0 entre IO. De nuevo, RTH es V sub 0 entre IO. Entonces, alternativamente puede interceptarse una fuente de corriente a las terminales AB y hallar la tensión. De nuevo, tendremos que así se averigua el RTH. Los dos métodos dan el mismo resultado. En ambos pueden superponerse cualquier valor de V sub 0 y I sub 0. Por ejemplo, puede usarse V sub 0,1 o I1, I sub 0,1 o incluso valores no especificados. Esto sería entonces que si tenemos fuentes dependientes, vamos a apagar todas las fuentes independientes para obtener el RTH. Entonces vamos a poner una fuente prueba, preferiblemente la de tensión. Obtenemos cuánto es la corriente y a partir de ahí podemos obtener el RTH. Ahora el otro teorema es el de teorema de Norton. Este lo que nos establece es que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que va a constar de una fuente de corriente en paralelo con un resistor. Entonces, en vez de ser en serie, lo que vamos a tener es una fuente acá de corriente y acá en paralelo la resistencia y luego la carga, para que lo tomen en cuenta. Entonces, donde IN es la corriente de cortocircuito a través de las terminales y RN es la resistencia de entrada o resistencia equivalente de las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Entonces vean que aquí lo que se requiere hacer es la tensión de circuito abierto VC entre las terminales AB
la corriente de cortocircuito y S por las terminales AB, la resistencia equivalente o de entrada en las terminales AB cuando todas las fuentes independientes están apagadas. Entonces, estas tres cosas son las que queremos hacer o queremos obtener. Vean de que entonces la tensión de Thevenin va a ser la tensión de circuito abierto, open circuit, entre las terminales AB. La corriente Norton va a ser la corriente en cortocircuito de las terminales AB y la resistencia RTH o la resistencia Norton va a ser esta tensión entre esta corriente. Ahora lo que nos dice el teorema de máxima transferencia de potencia es que la máxima potencia se transfiere a la carga cuando la resistencia a la carga es igual a la resistencia de Thevenin vista desde la carga. Entonces el P máximo es V cuadrado de TH entre 4 RTH. Por eso ponemos entonces que siempre y cuando la RL es igual a la RTH. Depende que esto entonces nos daría una potencia de cuadrado de RL es igual a VTH más RTH más RL al cuadrado por RL. Si desarrollamos esto, sacamos la derivada y lo igualamos a cero, vamos a obtener que esta resistencia a carga debe ser igual a esta RTH para que note la máxima transferencia.